Senado. Estamos junto a Adriana Muñoz, presidenta justamente del Senado, para abordar todos los cambios, todos los proyectos que se están discutiendo y cómo ella, esa transición. ¿Cómo está? Bienvenida a Montevideo, señora Adriana. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Estamos acá en el Senado trabajando. Bueno, han sido días intensos para todos, me imagino que más para ustedes todavía. ¿Cómo ha visto usted, pensando que la oposición tiene mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, finalmente la presidencia la tiene el oficialismo? ¿Usted ve que eso podría ayudar a En la generar más Cámara de acuerdos? Diputados. Sí, la Cámara de Diputados tiene mayoría, usted está en el Senado. ¿Cómo ve usted que podría funcionar eso para los acuerdos que se están negociando, proyectos? Estamos, bueno, yo creo que la Cámara de Diputados, la oposición ahí en la Cámara tendrá que hacer el análisis de lo que ocurrió, cuál es la responsabilidad de este fraccionamiento tan complejo que se ha producido en la oposición en la Cámara, pero a nivel nacional. Lo que pasa en la Cámara, en mi opinión, es un reflejo de lo que nos sucede como oposición, como partidos a nivel nacional. Entonces creo que ahí hay que estudiar un poco lo que está sucediendo. Es una lástima, es un error, y bueno, hoy día hay una mesa elegida. Hay que respetar, en mi opinión, que es una mesa elegida, aunque sean 2 votos de diferencia, pero es mayoría. Y, por cierto, ya con el presidente Diego Paulsen yo tenía una reunión como presidente de ambas cámaras, y lo que amerita, lo que corresponde, es ponernos a trabajar, ¿cierto?, desde nuestros cargos, que es un cargo institucional de poderes del Estado, y, por cierto, la mayor coordinación posible para avanzar en los proyectos de ley que el país hoy día requiere. Esa es la tarea fundamental en la que estamos abocados, sin, por cierto, dejar de lado en cada materia que se debate nuestras visiones de sociedad, nuestras distintas posiciones, que, por cierto, no tienen por qué desaparecer. Al contrario, creo que ha sido con el gobierno, las iniciativas que han formulado, un permanente intercambio de visiones, de opiniones. El gobierno ha flexibilizado, nosotros hemos también mantenido nuestras posiciones, también hemos tenido que flexibilizar, pero creo que se ha logrado avanzar de una manera bastante, yo diría, responsable frente a lo que hoy día está viviendo nuestro país. Justamente en línea con esas coordinaciones se conformó una mesa de trabajo para tener más que nada de admisibilidad de algunos proyectos que a juicio de algunas autoridades son inconstitucionales. ¿Eso se podría extender también a otras áreas para un trabajo más coordinado? Así es, nosotros ayer instalamos la mesa de trabajo con el ministro Ward y con el presidente de la Cámara. Habíamos ya venido conversando con el ministro porque hay una tensión, es claro, entre las iniciativas que presentamos los senadores, las senadoras, también los propios diputados y senadores de gobierno. Hemos ido presentando iniciativas que, en nuestra opinión, representan urgencias ciudadanas y que, por cierto, muchas de ellas están limitadas por disposiciones constitucionales. Nosotros no podemos legislar en materia de seguridad social, no podemos legislar en otorgar atribuciones, ¿cierto?, a los órganos de administración del Estado, no podemos legislar en materia que signifique ni roben gasto. En muchas de aquellas materias que se han presentado, hay 14, más o menos sacaba yo la cuenta ayer, 14 iniciativas de ley, de mociones parlamentarias en el Senado que son inadmisibles. Y en ese sentido es que hemos, sobre esa base, conversado con el ministro y también con el presidente de la Cámara, en el sentido de poder, algunas de ellas, ¿no? Hay algunas que son evidentemente inadmisibles, como el retiro de fondos de la AFP, eso es absolutamente inadmisible. Pero hay algunas que sí tienen visos de admisibilidad, y eso es lo que hemos puesto en la mesa, unas 5 o 6 mociones que le hemos propuesto al señor ministro Ward, que podamos considerar en un diálogo político. Porque lo que hacemos los parlamentarios cuando presentamos iniciativas de ley que sabemos que tienen un viso de inadmisibilidad es justamente instalar un debate político sobre esos temas. Y sabemos que sobre esos temas, por cierto, con el gobierno, la oposición tenemos diferencias. Y lo que yo creo que no es posible ahogar ese debate político con la mordaza de la inadmisibilidad, de la inconstitucionalidad. Entonces, queremos explicitar esos temas. Bueno, justamente esas fueron algunas de las razones que mencionaba incluso el expresidente de la Cámara de Diputados, que los motivaba a proceder aunque sabían que eran inconstitucionales, que era la única forma de generar ese debate con las autoridades y muchas veces lograban cambios. ¿Usted cree que con esta coordinación podrían tener que evitar llegar a esa instancia y poder conversarlo antes y avanzar en las que puedan proceder? Bueno, esa es la idea, porque cuando un colega, senador o senadora, presenta una moción,
llega a la mesa, se hace el análisis de admisibilidad. Muchas veces tenemos diferencias con nuestro secretario, con nuestro abogado, ciertos expertos constitucionalistas, y para no provocar ese debate primero en la mesa, después en la sala, cuando los colegas levantan la mano y piden abrir el debate sobre la admisibilidad, y muchas veces una votación, donde entra en conflicto cierto el criterio de la mesa con el criterio de la sala, para no llegar a ese tema, es que hemos propuesto esta mesa y nosotros creemos que es importante que esto no solo se aborde desde un titular, decir, es inadmisible, el presidente de la República dice que estamos trabajando en forma irresponsable, que él no va a permitir ningún proyecto inadmisible, ni en su sector, ni en la oposición. Bueno, eso yo creo que es infantilizar al Parlamento, y nosotros no estamos disponibles para aquello, pero sí para hacer un debate en su mérito, en profundidad, acerca de estos temas, porque son temas muy relevantes. Por ejemplo, la gratuidad del test del coronavirus es inadmisible, pero podríamos avanzar en un acuerdo político. El prorrogar el postnatal, en la Cámara de Diputados se declaró admisible, se aprobó ayer, va a llegar al Senado, y acá nosotras con la senadora Proboste, la señora Allende y otras senadoras presentamos un proyecto similar y aquí fue declarado inadmisible. Entonces vamos a tener una colisión de definición de admisibilidad entre el Senado y la Cámara, que con lo mismo que nos pasó con las licencias de conducir, que venía un proyecto declarado admisible en la Cámara, acá se declaró inadmisible, igualmente buscamos la forma de legislar y ahí se produjo un desencuentro con el gobierno. Lo que nosotros pedimos previamente es que el gobierno pueda patrocinar estas iniciativas que son de enorme importancia ciudadana, sobre todo para nosotros las mujeres, que en estos momentos se pueda prolongar el postnatal. Senadora, han tenido una agenda muy intensa, aprobaron en las últimas horas, de hecho ya fue también aprobado en la Cámara, el proyecto de ley que facilita que se les preste con garantía recursos a las pymes. ¿Cuáles son las prioridades que a ustedes les gustaría que tuviera la agenda para las próximas semanas? Nosotros estamos llevando una agenda con un sello esencialmente del Ejecutivo. Nosotros acá no hemos inhibido de varias iniciativas parlamentarias porque la agenda la... ¿Cómo qué iniciativa? Por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 30 proyectos en tabla que podríamos abordar, que no tengo aquí la tabla, pero sí hay proyectos como por ejemplo un proyecto que es de mi autoría que regula la construcción y la gestión de las plantas desalinizadoras, que es de máxima importancia por la sequía, o sea, el tema toma del agua, de la sequía, ha quedado como relegado. Yo represento una zona con enorme sequía y están las asociaciones de APR, ¿cierto? De agua potable rural, están hoy día preguntándonos qué pasa. El agua sigue escaseando, hay que lavarse las manos muchas veces, en muchas regiones no hay agua ni siquiera para la bebida humana. Entonces, hay muchas materias que el Código de Agua va ahora a la Comisión de Constitución y entendemos que el presidente, senador Durresti, va a tramitarlo con celeridad. Tenemos que poner otros temas de educación que también están en tabla. Hay varios proyectos que yo he estado estudiando esta mañana y hay alrededor de unos 20 proyectos que he estado revisando en cada comisión que han sido presentados por parlamentarios, por senadoras, senadores de distintos sectores políticos, gobierno, oposición, y que tienen vínculo directo con el COVID-19, que son distintas materias, y que ya pasaron la prueba de admisibilidad, son admisibles, están en las comisiones. Entonces vamos a tener una conversación con los presidentes de comisiones para que esos proyectos que tienen vínculo con la actual crisis sanitaria se pongan en tabla en las comisiones y podamos tener esos proyectos muy pronto para ser tramitados en la sala. Entonces, ahí está la idea de mezclar las urgencias del gobierno, a la cual nos hemos abocado ahora porque han sido temas como por ejemplo FOGAPE o todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la agenda de resguardo de la condición laboral de los trabajadores vinculados al seguro de cesantía, ahora toda la agenda que nos propone el FOGAPE que es urgente. Entonces hemos tenido atención a aquello porque son materias centrales para nuestros compatriotas, pero hoy día podemos entrar a mezclar también agenda presidencial con agenda parlamentaria. Senadora, así como usted menciona, la agenda del coronavirus ha tomado prácticamente todo por razones evidentes, pero el gobierno ha señalado que también le gustaría retomar algunos proyectos relevantes que venían estudiando desde antes, como la reforma de pensiones. Hace unos días los senadores de oposición señalaron que les gustaría postergar esa discusión por un tiempo. ¿Cómo se podría abordar? ¿Cómo lo ve usted, considerando que sigue siendo urgente? Yo soy partidaria de seguir tramitando ese proyecto, es muy urgente.
es muy, muy urgente y habíamos avanzado muchísimo. El año pasado hicimos en el seno de la mesa anterior, liderada por el senador Quintana, hicimos una mesa de trabajo integrada, mesa del Senado, comisión de trabajo del Senado y comisión de trabajo de la Cámara de Diputados. Avanzamos mucho, lamentablemente un acuerdo muy transversal que se logró acá en el Senado, se rompió lamentablemente en la Cámara, y vino un proyecto en que, por cierto, tenemos muchos puntos en que estamos de acuerdo, hay otros que estamos en desacuerdo, pero eso hay que retomarlo. Desde mediados de marzo, hay una comisión, hay un grupo de asesores nuestros de la oposición, de máximo nivel, que está trabajando con un grupo también de máximo nivel de asesores de la ministra del gobierno. Y ellos están buscando, básicamente, en todo lo que es la creación de este pilar, ¿cierto?, de solidaridad, de este pilar de seguridad social, que sería un sector público, ¿cierto?, de administración de las cotizaciones previsionales. Ahí estamos buscando la fórmula, la famosa distribución del 6%, que es un debate que quedó, pero no lo hemos abandonado el debate, está tratándose, ¿cierto?, ya con números, estableciendo las curvas digamos, de seguimiento del monto de las pensiones, apostándose un 6% entero a solidaridad, un 6% y el 3% a cuentas individuales. Bueno, ese es el debate que está hoy, está modelándose con este trabajo integrado de los equipos de asesores que son de muy alto nivel, tanto gobierno como nuestros propios asesores. Senadora, ¿qué le ha parecido el surgimiento de algunas críticas por parte de la opinión pública respecto al rol que está asumiendo la oposición? Algunos lo acusan de una supuesta ausencia en el debate público, y por otro lado, el presidente del PP, por ejemplo, señalaba que la oposición en el Congreso pareciera estar más alejada de las urgencias del país. ¿Usted comparte esas críticas de don Heraldo Muñoz? Bueno, todas las críticas son absolutamente atendibles y son bienvenidas porque obligan a una revisión de lo que estamos haciendo. Y lo que en realidad estamos planteando desde nuestro quehacer, hemos tenido semanas enteras de sesiones abocados a esta agenda del gobierno en materias que son de urgencia, como respuesta a las necesidades de nuestros compatriotas en esta crisis. Y, por cierto, también hemos planteado nuestras posiciones críticas. En mi opinión, la oposición no ha desaparecido desde el Senado. Hemos mantenido la crítica, pero en un ambiente de buscar avanzar primero. Yo diría la tarea, al menos de la mesa que me tocó asumir hace ya casi un mes, tuvimos que dedicarnos por entero a reorganizar el sistema de funcionamiento del Senado. Y eso no ha sido... Nos decía hace un rato el presidente de la ADC que este es un momento complejo también para hacer oposición, considerando que más allá de las diferencias que puedan tener entre el oficialismo y la oposición, finalmente esta pandemia hay que tratarla en forma unida, como país. Así es, yo creo que aquí cada cual tiene que jugar un papel. Nosotros somos oposición y lo hemos planteado en el debate de los proyectos, en la presentación de proyectos que son de esta calificación de inadmisibilidad. Estamos buscando cómo instalar una agenda desde la oposición en un diálogo con el gobierno, porque dado que tenemos estas trabas de constitucionalidad, no podemos sino avanzar efectivamente, porque otra es la demagogia, hacer el discurso, dejar estampado ahí que en realidad nosotros creíamos que era admisible. Pero para avanzar efectivamente en 4 o 5 temas que hemos ido identificando que son esenciales, requerimos una conversación política con el gobierno para bajar las barreras de la inadmisibilidad. Y eso es la política. ¿Cómo están las relaciones ahora de ustedes con el gobierno? Bueno, mire, nosotros hemos tenido una total disposición como oposición a trabajar, y creo que lo hemos demostrado en la cantidad de sesiones que hemos tenido, en la adecuación rápida de nuestra plataforma informática para trabajar a distancia con los colegas que no pueden llegar por distintas razones, una presencia alrededor de 25 senadores y senadoras en sala permanentemente, reacomodar las agendas y, por cierto, también reacomodar todo nuestro elenco de funcionarios y funcionarios, porque estamos trabajando con la mitad, o menos de la mitad de los funcionarios, con el propósito de impedir cualquier contagio. Entonces, lo que hemos nosotros ido avanzando es en un acuerdo con el gobierno, por ejemplo, FOGAPE, se incorporaron muchas posiciones de los senadores de oposición, que mejoraron sustantivamente el proyecto.
Ahora, hemos ido también avanzando en muchas otras materias. Ahora, sí sentimos de parte del gobierno, y lo hemos hecho saber, actitudes poco amables, poco amigables, poco ¿Como cuál respetuosas. es? O sea, cuando el presidente dice que este espacio riesgo le va a costar menos o más o menos lo que cuesta un senador o un parlamentario al país. Yo creo que esas agresiones innecesarias hacia, no solamente hacia la oposición, hacia un poder del Estado. Posteriormente con el tema de las inadmisibilidades, Y en este que caso, hay un... disculpe, cuando el presidente hizo esa afirmación, ¿el gobierno tomó alguna medida, habló con ustedes para poder remediarlo, quizás disculparse por esa afirmación tan poco afortunada a su juicio? Ninguna. Ninguna. Y hemos tenido también la actitud bastante displicente del ministro de Hacienda, quien a través de un correo electrónico nos notifica que tenemos que entregar 1.000 millones, que nadie está en desacuerdo con aquello, pero de poder de Estado a poder de Estado, creo, y sobre todo con la disposición que hemos tenido, como oposición, incluso dejando atrás una serie de iniciativas nuestras, yo creo que debería haber mucho más consideración, mucho más respeto, a que todas estas medidas que vamos tomando las tomemos en el marco de lo que representamos. O sea, tan importante como el Ejecutivo es el Legislativo y bueno, el Poder Judicial. Entonces creo que el ministro de Hacienda debería haber venido a conversar con la mesa, con el régimen interno y habernos planteado, ¿cierto?, esta reasignación líquida que hay que traspasar al gobierno de 1.000 millones, que estamos completamente disponibles a hacerlo. Así fue el acuerdo transversal de la reunión del régimen interno el día martes pasado, y sí lo que echamos de menos es mayor respeto, es como una displicencia, es como que hay una exacerbación del presidencialismo, y eso está haciendo mal en una situación en que requerimos unidad, requerimos actuar en conjunto, rebajar sin abandonar, ¿cierto?, las legítimas posiciones de la oposición. Pero cuando suceden estas cosas, como lo que hizo el ministro de Hacienda ayer en la sala, ¿cierto?, cuando solicita una información el senador Durresti, yo se la transmito a través del secretario que lee la pregunta, le solicito que la responda en 2 oportunidades y el ministro abandona la sala, sin responder. Entonces, eso es displicencia. Ha visto también reflejados exceso de presidencialismo, como usted señala, en las constantes puntos de prensa del presidente, también algunas cadenas en las que él mismo ha estado dando buena información, además de los ministros. Sí, claro, hay una suprapresencia del presidente. Yo creo que es muy importante que la autoridad política, que él es la máxima autoridad política, uno comparta o no comparta, cierto, la adhesión al presidente, él es la autoridad política, es la que tiene que dirigir el país en esta crisis. Ahora, cada presencia mayor, o sea, yo creo que también es parte de la búsqueda de recuperación de espacio que está haciendo el presidente, ir marcando en las encuestas. Creo que ahí hay una búsqueda de él de reposicionamiento después de lo que ha sucedido con su liderazgo durante la movilización social a partir del 18 de octubre del año pasado. Bueno, de hecho ha aumentado la aprobación en las últimas encuestas, efectivamente. Sí, ha aumentado. Y yo creo que las medidas que él ha iniciado, ha tomado, han sido respaldadas, varias de ellas, aunque hoy día creo que empieza a haber un requebrajamiento de esa confianza, en el sentido de que las medidas, por ejemplo, de que vuelvan los estudiantes a los establecimientos educacionales, está provocando una crítica muy fuerte. Y por otro lado, las medidas sanitarias creo que están siendo bastante controvertidas desde el mundo médico, desde el mundo científico, y eso no ha logrado resolverse, esa desconfianza hacia los números. Creo que está subyacente en la opinión pública. Independiente o en paralelo de la agenda legislativa, de la que ustedes han formado parte también, ¿cómo encuentran que ha estado la autoridad, en el caso del ministro Mañalich, ya sea todo el gobierno, las medidas que han tomado para enfrentar el coronavirus? Ya sea las cuarentenas, la forma de testeo y todo lo que se está haciendo. En mi opinión hay una estrategia, hay un diseño que en realidad, y yo en eso escucho lo que pasa en la mesa COVID-19, que la formó el ministro Blumen. Acá en el Senado también hay una mesa de la Comisión Futuro, la Comisión Salud, donde están integradas todas estas autoridades médicas, científicas, académicas, con senadoras, senadores. Yo considero que ahí hay un reclamo por la nitidez
de la estrategia. Hay una estrategia, pero no es nítida, no sabemos hacia dónde va apuntando, porque abrir cuarentena, cerrar cuarentena, ahora van a abrir todos los malls, se está haciendo un diseño de reinicio de las clases, entonces con 105 fallecidos, con ya más de, van a 19.000 casos de contagio, entonces no es coherente, ¿cierto? Además con este pic que se anunció hacia fines de abril, principio de mayo, con todas estas medidas que están flexibilizando las medidas iniciales que me han parecido correctas, cerrar, ¿cierto?, las comunas donde había un mayor nivel de contagio, pero hoy día vemos un relajo de las medidas y también un relajo de la propia comunidad. Entonces, yo tengo Senadora, mucho temor lo que puede pasar. justamente pensando en eso, por ejemplo, en el caso de las cuarentenas, han surgido otros problemas de los que usted siempre ha manifestado mucho interés en trabajar en eso. Violencia intrafamiliar, ¿cómo ha visto usted que ha evolucionado y los riesgos también que tiene algunas medidas como la cuarentena, como se ha visto tanto aquí como en otros países? O sea, la cuarentena es un riesgo, el aislamiento, ¿cierto?, el encierro, la confinación en cuatro paredes. Hay casas que son amplias, de 100 metros, 140 metros, 80 metros cuadrados, pero hay otras que son de 40 metros cuadrados, 35 metros cuadrados, donde ya existía una situación de violencia y, por cierto, recrudece en este encierro. También hemos visto que han aumentado las ventas de alcoholes, de licores, de verdad, eso vinculado a mucho consumo de droga en algunos sectores también es un detonante de violencia, ¿cierto?, en este encierro. Yo estoy muy preocupada por el aumento. Hoy día leí una cifra de 19% de aumento de denuncia de violencia intrafamiliar, que están dando cuenta tanto en las plataformas telefónicas de Carabineros, de PDI, la propia Fiscalía y el Ministerio de la Mujer. Y frente a aquello hay que tomar medidas. Creo que tan importante como difundir lo que sucede, ¿cierto?, a nivel de la organización territorial, de cómo van a funcionar las cuarentenas en una comuna, cuál es el límite. Es muy importante una campaña de información masiva a través de los medios de comunicación, de las medidas, a través de los resguardos, de a dónde acudir, tener un dispositivo, ¿cierto?, específico de violencia intrafamiliar. Los policías los tienen, pero que hoy día esté adecuado a la situación sanitaria que se vive y al confinamiento. Y por otro lado, yo lamento mucho que no tengamos todavía este dispositivo que yo presenté hace 6 años, un proyecto de ley, una plataforma informática que es seguimiento a las cautelares, que lamentablemente no ha podido ver la luz, que tener hoy día un dispositivo informático, ¿cierto?, al menos en los celulares, un botón de pánico que a las mujeres les sirva, sin que se dé cuenta el agresor, les sirva estar haciendo una denuncia. Entonces, que esté vinculado ese dispositivo con las plataformas de la Fiscalía, de los policías, del Ministerio de la Mujer, que sería una ayuda inmensa para que llegaran inmediatamente en ayuda a esas personas. Y tener. Finalmente, así como usted menciona que ha costado mucho que se cumplan esas cautelares, pensando en los agresores de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el presidente promulgó hace pocos instantes la ley que va a permitir la computación de penas para que se puedan despejar de alguna manera algunos centros penitenciarios. ¿Tiene el temor de que esas personas también no se pueda fiscalizar que se cumpla y que no salgan a la calle, que no es lo que está contemplado en el fondo? Bueno, ahí serviría mucho un sistema telemático, ¿cierto?, de control, como se hace en todos los países, con una pulsera o una